Aleluya, no hay nada mejor que adorar a nuestro Dios. No hay nada mejor que adorar a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y decirle con nuestro corazón que tome nuestra vida en sus manos. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Bienvenido a la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y bienvenidos también los que nos van a escuchar en el podcast Transformando Nuestro Pueblo, que tenemos una nueva audiencia en Perú. Así que también en Perú están escuchando el podcast Transformando Nuestro Pueblo. Muchas bendiciones a esa gente, hasta en España, en New England, donde usted menos se imagina, allí están escuchando la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, en Puerto Rico. Así que muchas bendiciones a toda esa gente. No olviden a los hermanos que pueden dar sus ofrendas y sus diezmos. Ahora tenemos ATH Móvil. Damos gracias al Señor. Si usted quiere dar su ofrenda, su diezmo por ATH Móvil, usted vaya al área de negocio y puede poner ahí IEUPR Caguas. IEUPR, ese es el username o el patch, como le llaman ellos. IEUPR Caguas, y allí usted puede dar sus diezmos y sus ofrendas. Quiero hablar el tema de hoy. Otra sociedad es posible. Repita conmigo. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. Yo quiero hacerles un cuento. Un cuento. Te puedes sentar, hermano. Yo que tengo a mi hija, de una nena de 7, cumple 7 de febrero ahora, y todas las noches hay que hacer un cuento, Galmero. Y hay un cuento que a ella le gusta mucho, que es de unas sirenas. Y estas sirenas viven debajo del agua. Y un día su mamá le dice que nunca vayan a la superficie. Pero como niñas al fin, cuando su mamá se aleja, ¿hacia dónde van? Hacia la superficie. Y ese día había un niño llamado Alex. Alex estaba sentado en una roca y conoció a las sirenitas. Las sirenas conocieron a Alex. Al otro día Alex esperó a las sirenas con pizza y pollo. Pizza y pollo y refresco. Y las sirenas comenzaron a comer pizza y pollo. Nunca habían probado pizza y pollo y refresco. Y le gustó. Y todos los días iban entonces a la superficie a encontrarse con el niño Alex. Y cada día Alex le tenía comida chatarra cuando ellas pudieran comer, porque les gustaba. Ellas, al pasar el transcurso del tiempo, notaron que sus escamas comenzaron a producir un tipo de hongo en la piel, en las escamas, y que su fuerza, su habilidad como sirena comenzó a debilitarse. Su mamá se percató de lo que estaba sucediendo y les preguntó, hasta que ellas se dieron cuenta y le tuvieron que decir la verdad a su mamá. Y la mamá las regañó el por qué desobedecieron y fueron a la superficie. La mamá las regañó y las castigó y las comenzó a alimentar nuevamente con la comida que comían las sirenas, hasta que a pesar del tiempo su cuerpo, sus escamas volvieron a la normalidad y recobraron la energía. Cuando termina el cuento, yo le pregunto siempre a mi hija, Karina, ¿cuál es el objetivo o qué aprendiste de esta enseñanza, de este cuento? Papá, que desobedecer a nuestros padres tiene consecuencias. Papá, que comer comida chatarra produce... No, esa es mi enseñanza como papá cada vez que leo el cuento ese de la sirena. Cada vez que mencionan pizza y pollo, yo sufro porque digo, qué rica la pizza. Y lo malo que nos hace al cuerpo. ¿Por qué yo narro este cuento antes de leer el texto bíblico? Porque la Biblia está llena de géneros literarios. La Biblia, escuche bien, yo no quiero jugar con su fe, y yo espero que usted tampoco me diga, ay, yo no quiero ahora. No, mi intención no es esa. La Biblia contiene géneros literarios. Y uno de los géneros literarios que tiene la Biblia son cuentos. Los cuentos no son reales, pero tienen un ¿qué? Una enseñanza, tienen un propósito.
Mire, Jesús narró parábolas que no eran reales para que los discípulos entendieran. En el Antiguo Testamento tenemos un cuento de 4 capítulos que nos tiene una enseñanza poderosa. Y quiero leerle el capítulo 3, que se cuenta en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Escuche bien. Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Esta vez, escuche bien, esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Jonás entró en la ciudad. Durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Ese era el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive: esta es una orden del rey y sus ministros, que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Hasta las vacas también están ayunando, y las ovejas. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Interesante. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios le pase el enojo y no nos destruya. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlo. Palabra que espero que esta palabra sea de bendición en el nombre del Señor. Y como dije, pues esto es un género literario muy interesante porque tiene una enseñanza poderosa que nos tiene que demostrar algo en el texto. Mire, yo desde niño, cuando leía la historia de Jonás, la perspectiva del libro era una muy distinta como yo la leo ahora. Lógicamente en el transcurso uno va leyendo y entendiendo y estudiando y buscando más información. Y yo digo que mucho me engañaron a mí en mi niñez. Lo primero es el cántico que se canta desde niño. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en mar profundo la gente lo que. Y vino un pez muy grande y cataplum. Ahí me engañaron porque el pez no hizo cataplum. y dice el cántico que el pez se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra del Señor. Cuando yo leo la Biblia, yo digo, caramba, pero es que eso no es lo que dice el texto bíblico. Número 2, no es la enseñanza que dice el texto bíblico. Le quiero contar para que usted entienda dos puntos de vista de por qué se puede encontrar una sociedad nueva. ¿Por qué podemos encontrar que una sociedad nueva es posible ante el relato de Jonás? Lo primero es la interpretación que le damos al texto. Jonás recibe una revelación de Dios en el capítulo 1, donde dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Jonás tiene que llevar a Nínive. Si lo dejamos ahí y yo leo hasta ahí, usted va a decir: es que Dios está enojado y va a castigar a Nínive. Y eso es lo que Él va a hacer. Y podemos utilizar hasta que Dios está enojado, tan enojado que quiere castigar al pueblo. Pero vamos a leer un poco más, porque la historia, Jonás sabía de antemano lo que Dios quería hacer con el pueblo. Cuando Jonás recibe la revelación, había tanta intimidad entre Jonás y Dios, que Jonás sabía con anticipación
lo que Dios quería hacer con el pueblo, y se lo voy a explicar al final del mensaje, luego de 3 horas, porque este mensaje es como 3 horas fácil. Si leemos hasta ahí, podemos entender eso, que Jonás se está negando a decir que Dios vio la maldad de Nínive, y ese no era el problema de Jonás. El problema de Jonás no era que Dios quería castigar a Nínive. El problema de Jonás consiste en la desobediencia ante la realidad de un Dios amoroso que él no quiere aceptar. Jonás no quiere aceptar el amor y la misericordia y la gracia de Dios hacia un pueblo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Usted me va a decir, pastor, por eso es lo que me enseñaron. Ahora yo quiero que usted que vaya conmigo a la Biblia. Si quiere, busque Jonás, el libro de Jonás, o el cuento, como usted quiera decirle. Así que Jonás quiere desobedecer a Dios porque no quiere ver la gracia, la misericordia de Dios. Porque Jonás representa a un sector enmarcado en el odio de Dios, en el Dios que no debe tener misericordia, y que el mismo pueblo había interpretado que ese era el Dios. Recuerda que el judío tenía el pensamiento de que todo lo que tú haces mal merece castigo de Dios, y si yo estoy enfermo es porque Dios me está castigando. Había ese pensamiento constantemente en la Biblia. En el Antiguo Testamento Jesús rompió con ese pensamiento. Ese era el pensamiento de la interpretación de un pueblo, de los que interpretaban la ley. Pero Jesús dijo, usted, ¿cómo ni este pecó, ni pecó su antepasado, ni pecó aquel? Esto ocurre para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Así que en todo lo que tú estás viviendo hoy, no pienses que estás viviendo un castigo de Dios. Velo como que es que Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? En el capítulo 2 vemos a Jonás huyendo. Ahí es interesante, porque ahí que está el relato de verdad. Jonás sale huyendo y se monta en una barca, huyendo. Dice el texto dice, porque está huyendo para que Dios no lo encuentre, como si Dios no fuera omnipresente. Y Jonás se mete en una barca, y en la barca comienza, dice que Dios comenzó a mover los vientos y el mar, y que había unos marineros y dijeron, ¿qué rayos está pasando aquí? Automáticamente, es que hay un Dios que está molesto y nos está castigando a todos por culpa de alguien. Y cuando van donde Jonás estaba durmiendo, y dice, ojalá se vuelque este bote, porque yo me quiero morir. Yo no quiero ir a Nínive. No quiero, Jonás está diciendo, ojalá se vuelque esto. Así que yo me quedo tranquilito, escondido aquí, porque lo que quiero es desaparecer de Dios. Y el marinero lo levanta y dice, mira que tú estás aquí durmiendo, ¿no ves que estamos hundiéndonos? Y estaban en una reunión de marineros y con Jonás. Lea el texto luego, en el capítulo 2. Y dice que se echan suerte a ver quién es el que tiene la maldición. Y empezaron, de ti marín, de los tingües, cucaramata, títere fue, ¿cuántas patas tiene el gato? Y salió Jonás. Este es el que tiene la maldición. Este es el que tiene la maldición. Y Jonás dice, es verdad, es que le estoy huyendo a Dios porque Dios me llamó y le estoy huyendo. Y entonces la gente, el cántico dice que la gente lo tiró porque desobedeció. Ellos, lea la Biblia, no querían tirar a Jonás al agua. No querían sentir el peso, porque sabían que si lo tiraban al agua, Jonás se iba a ¿qué? A ahogar, se iba a morir. Y la Biblia dice que ellos no querían. Le decía, Señor, no queremos que este hombre muera. Y Jonás le dijo, si ustedes quieren salvar su vida, me tienen que lanzar al agua, porque tan pronto ustedes me lancen al agua, el mar se va a ¿qué? A calmar. No había otra opción. Ya esa gente había botado toda su mercancía del bote, y lo que quedaba era Jonás. Así que, Señor, ahí está, lo tiramos. Y dice que tan pronto lo tiraron al agua, el mar se tranquilizó. Qué interesante. Pero en el mar hay algas. Y dice en el capítulo 3, cuando usted lo lee, que ya Jonás está dentro del pez. Por eso es que es un cuento, hermano. Es un cuento. Es una historia detrás de todo esto. El pez representa algo. Si usted busque, yo lo reto, busque el mapa de dónde estaba Jonás con el pez y dónde estaba Nínive, a ver si es real que alguien puede brincar de un pez a Nínive, donde estaba, y quedar vivo. No tiene sentido. Tiene una historia de todo esto. Tiene un sentido. Dice que cuando Jonás estaba ahogándose en el mar, un pez muy grande vino y cataplum y se lo quemó. Y Jesús estuvo 3 días dentro del pez.
Jonás estuvo 3 días dentro de un pez. Respiró, habló dentro de un pez, Miguel. Lo interesante es que dentro de ese pez, dentro de su desobediencia, dentro de su negación, dentro de lo que él no quería hacer porque él quería desobedecer a Dios, porque había un mensaje detrás de todo esto que Jonás no quería ver. Y Jonás allí se le revela a Dios y le dice: Señor, yo sé que tú me salvaste. Fíjate que el cántico dice que el pez se lo tragó porque Jonás no desobedeció. Sin embargo, el pez fue el medio de salvación para que Jonás no se muriera. Si el pez no se traga a Jonás, las algas y todo el mar iba a matar, a ahogar a Jonás. Así que Jonás entiende que Dios lo salva, lo rescata por medio de ese pez. Ese pez fue que le permitió vivir y tener un encuentro con Dios allí y revelarse ante Dios. Así que allí dentro del pez, Jonás le dice al Señor: tú me salvaste, me liberaste de este proceso de la muerte. Yo quiero, al fin y al cabo, obedecer lo que tú quieres decirle al pueblo. Y es donde llegamos entonces al capítulo 3, donde Jonás, el pez lo escupe. Jonás, allí como Superman, vuela y cae dentro de Nínive. Se levanta caminando con todas las algas, se quita las algas y comienza a predicar el mensaje: Dios ha visto la maldad de ustedes. Y va por todas las calles: Dios ha visto la maldad de ustedes. Dios ha visto la maldad de ustedes. Y la gente, al escuchar que Dios había visto la maldad de ellos, dice que ese mensaje fue como un girasón, fue como una transformación, fue un proceso de metanoia. La gente decidió entonces hacer lo contrario. La gente comenzó entonces a cambiar sus vidas, comenzaron a hacer pacto con Dios, comenzaron a cambiar sus vestiduras, comenzaron a ayunar, comenzaron a transformar sus vidas de pecado a vidas de bienestar para el Señor. Y eso es lo que hace cuando Dios se nos revela y nos encontramos tan vulnerables en nuestro pecado. Hay un cambio cuando nos encontramos con nuestra realidad de vida. Hay un cambio cuando nos encontramos con cuando Dios nos mira al espejo y nos dice: he visto tu pecado. Eso nos tiene que llevar a nosotros a un proceso de transformación. Es entonces donde comparo a Nínive con Puerto Rico. Porque fíjense que si muchos profetas fueran como Jonás, ese es el mensaje que el profeta quisiera escuchar hoy en día. Que Dios quiere castigar a Puerto Rico, que Dios quiere castigar al mundo. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar. Pero Jonás sabía algo detrás de todo esto que la gente no sabe. La gente quiere escuchar: oye, he visto tu pecado, Dios te va a castigar. Estás enfermo, es que eso fue pecado. Estás así, es que Dios ha puesto su vara sobre ti para que te castigue. Estamos en el COVID, eso es castigo de Dios porque Dios está enojado. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Yo cuando pastoreaba en el este, una señora se levantó y tuvo años predicando que el mar se va a meter por las croabas. El mar se va a meter por las croabas. Sí, yo tuve una visión y allí se paró a predicar que el mar se va a meter por las croabas porque allí se practica santería, allí se practica brujería y allí se practica todas las guías. Y todavía allí están esperando que el mar se meta por el pecado de la gente, porque eso es lo que le llena a la gente. La gente, en vez de predicar en la gracia y el amor del Señor, nos encanta predicar el odio del Señor. Fíjese que nosotros vemos a Nínive como Puerto Rico. Acabamos de ver un acto de violencia doméstica que a mí me impactó. Este joven que ahorcó a su esposa. Tenía una diferencia, no tuvo la tolerancia de discutir con ella y la ahorcó. Para mí lo peor de todo es que están en los medios de noticias y se oye una voz de lejos. Yo no sé si usted escuchó eso. Esta voz de lejos que le dice al muchacho: dile que fue el diablo. O sea,
no fue él. Es que el diablo se le metió ahora. O sea que yo puedo matar a alguien y decirle, no, no fui yo. Es que el diablo se le metió y no pude controlarme. Es que nosotros le echamos la culpa siempre a otras personas. El pobre diablo siempre tiene culpa de todo. La gente no se da cuenta que el diablo está condenado. Es un condenado. Y la gente lo sigue echándole culpa al diablo. Nunca es nuestra responsabilidad. No fue porque me enojé, no tuve tolerancia, no tuve paciencia, no tuve mi salud estable y actué de mala manera. Y eso es lo que pasa. Por eso es que no hay encuentro con el Señor, porque siempre hay un culpable de nuestras malas acciones. Y cuando el pueblo reconoce sus malas acciones, hay una sociedad nueva, distinta posible. Hace una semana vimos en los Estados Unidos un acto de violencia ante la democracia de un país, donde mataron personas allí, donde hubo agresiones por rompiendo las leyes de la democracia, sin importar nada, sin aceptar nada. Allí le encomendaron el alma al diablo posiblemente. Así que vemos el mundo lleno de pecado y vemos cómo los gobiernos continúan cometiendo actos corruptos y actos que no van con las posturas de la iglesia. Otra cosa también que vemos es tanta religiosidad en la iglesia, que lamentablemente se siguen abriendo iglesias nuevas, utilizando a Dios como esa voz que divide iglesia y que no une. Y esto lo digo con mucho respeto y mucho amor, pero cada vez que se abre una nueva iglesia, es una iglesia que se divide. Y nosotros nos gusta decir, es que Dios me reveló Jesús. Yo estaba sentado en una hamaca y allí una voz, sentí la luz del sol me iluminó y me dijo, vas a ser pastor, abre una iglesia. Y allí yo me fui al Departamento de Estado, la incorporé, fui al registro demográfico, ya soy pastor y comencé a predicar a la gente sin saber lo que estoy diciendo y sigo llevando un mensaje de división. En estos días yo escuchaba a un joven diciendo, la gente en la iglesia se molesta porque tengo un reloj con diamante. Y al que no le gusta, para que se vaya para su casa. Desde el altar, hermano. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué utilizamos la iglesia para eso? Si la iglesia es para bendecir y transformar. ¿Cómo la gente va a ser transformada si la iglesia, y no digo esta iglesia, la iglesia en general, la iglesia, todo el cuerpo cristiano, creyente en Dios, no acabamos de entender que el mensaje correcto es un mensaje que une, no que divide? Un mensaje que me hace a mí sensible a la necesidad de la gente. Un mensaje que me hace a mí sensible a la gente. Y ese era el problema de Jonás. Jonás no era sensible. Jonás quería ver castigo. Aunque era el mensaje que Dios le había dado, Jonás no lo quería llevar porque Jonás conocía el mensaje que Dios quería traer al pueblo. Y ante una sociedad como la que vivimos, o un estado como el que vivimos, lamentablemente la iglesia pudiera tomar la postura de Jonás. El asunto de Jonás no era ir y decir que Dios había visto la maldad del pueblo. El problema de Jonás era que no quería que Dios actuara con misericordia con una sociedad pecadora. Mira, yo le voy a leer el verso 4 solamente. Usted vea el capítulo 4. Léalo después en su casa. No me crea a mí, como dice Damari. Búsquelo ahí. El capítulo 4, versículo 2 dice: muy molesto le dijo a Dios, este es Jonás a Dios, ya lo decía yo. Mira que me molesta como Jonás lo dice. ¿Cómo tú te atreves a decir a Dios así? Ya lo decía Dios, ya lo decía yo. Léalo. Hiciste lo que pensé, dice Jonás. Hiciste lo que pensé que querías hacer cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Mire qué barbaridad de individuo. Jonás no quería ir a Nínive. No era a decir el mensaje de castigo o de terror. Era porque sabía que Dios iba a perdonar. Era porque sabía que Dios iba a restaurar un pueblo.
porque había una oportunidad de una nueva sociedad. El rey comenzó a decirle: hay que estar en orden, hay que hacer las cosas estables para el Señor, hay que arrepentirnos. Todo el mundo en ayuno, todo el mundo. Se puso la sociedad en orden, porque Dios en su gracia, en su misericordia, les dio una oportunidad. Así que yo creo que es posible una nueva sociedad. Yo creo que es posible. Tú sabes que es un cuento también, además de la ballena, que es que el rey decidió que todo el mundo allí se ordenara. Usted sabe que eso no es real. Usted sabe que nuestro gobierno en su corazón lo que tiene es bienestar para ellos mismos. Hasta que la gente no tenga un encuentro con Dios, hasta que nuestra sociedad no tenga un encuentro real con el Espíritu Santo de Dios, una nueva sociedad es posible. Porque cuando nos encontramos con Dios hay una nueva oportunidad, hay una nueva gracia. El problema somos los Jonás. El problema somos los Jonás. Así que para que haya una transformación, una nueva sociedad, una nueva comunidad, el primer paso de una nueva sociedad es que debe de haber un comienzo de transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para que haya un proceso de transformación en otros, donde primero debe de comenzar la transformación es en nuestras vidas. Es imposible que yo quiera ver en mi esposa o en mis hijos algo que yo no siembre en ellos y que no comience en mí, que no lo vean en mí. En estos días mi hija me imita mucho. Y nosotros jugamos mucho en casa y yo tengo una jerga que yo quisiera cambiar, hermano. Yo tengo una jerga de Carolina terrible. Esas son mis raíces. Yo no sé cuántos juegan dominó, cuántos, ¿verdad? Baloncesto. Pero hay una jerga que dice: te voy a dar pasta y queso. Ese pasta y queso es que te voy a una pela. Entonces estos días estaba jugando con ella un juego en el televisor, con el control, jugando un carrito. No, era Pac-Man, porque mi hija está jugar con Pac-Man y jugando Pac-Man. Y yo: a esto es un fantasma, le voy a dar pasta y queso. Y ella me dice: Carlos, cuando yo escucho a Karina decir pasta y queso, yo te voy a mirar a ti. O sea que mi esposa, para que usted entienda el nivel de estrés que yo tengo en mi casa cuando mi esposa me amenaza. Yo vivo unos niveles de estrés en casa porque mi esposa se pasa amenazándome. Como yo escucho a Karina, así mira, y me dice así: como yo escucho a Karina, ¡ay! Entonces, ¿qué yo hago, hermano? Vivo con miedo en mi propio techo, en mi casa. Ella debe estar escuchándome. Lo que espera es otro regaño por decir lo que estoy diciendo. Suerte que Zuna llega primero antes que yo, porque si no me regaña frente a Sonia. Lo que quiero decir es que la gente va a aprender por modelaje. Usted no ha escuchado decir personas: tú eres mi padre espiritual. Cuando tú identificas a alguien como tu padre espiritual es porque tú ves en un modelo de Cristo en esa persona. Jonás no era un padre espiritual. Jonás no quería ver la gente salva. Jonás representa a este sector religioso que quiere ver la gente condenada, no quiere ver la gracia del Señor. La iglesia no es representada por Jonás. La iglesia tiene que levantarse y llevar un mensaje que restaure y que la gente experimente la salvación, que la gente experimente la gracia, que la gente experimente la misericordia. Pero pastores, que esa persona es mala. A ti no te importa si la persona es mala o no. Es que esa persona no se merece. A ti no te interesa si esa persona se merece o no. Quien le corresponde se llama el Espíritu Santo a hacer la obra en cada vida. A quien le corresponde transformar a un pueblo se corresponde al Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos corresponde llevar y testificar un mensaje de gracia. Que la gente cuando te vea diga: pero si tú eras tan bandido, sí, pero conocí a un Cristo vivo que salvó mi vida. Conocí a un Cristo vivo que transformó mi corazón. Y si hay un Cristo vivo que transforma mi vida, lo puedo hacer con mi sociedad, lo puedo hacer con mi esposo, con mi esposa, lo puedo hacer con mis hijos, lo puedo hacer con mi vecino.
No porque lo estoy imponiendo, sino porque hay un testimonio de vida, de impacto. Nosotros pensamos que no, pero es posible cuando la gente conoce su pecado y cuando conoce a Dios, actúan en obediencia a Dios. Esto quiere decir que nuestro Dios, en su amor, misericordia, en su gracia inmerecida, nos ama tanto que anhela ver y participar de nuestra transformación como sociedad. Él quiere participar en la transformación de nuestra sociedad. Yo no sé si usted sabía, perdón, estoy poniendo ya cierta edad, pero el martes, en esta calle de atrás, esta semana fue eso. Está el club de gimnasio de boxeo, la casa de atrás. El vecino está durmiendo y como están construyendo en el colegio algo, no lo dejan dormir, sacó una pistola y comenzó a tirarle tiros al colegio. Tiró 11 tiros. Así vive nuestra sociedad. Ante la crisis que vivimos como pueblo, la gente está harta, intolerante. La gente ya no aguanta más. ¿Quién puede cambiar esto? Un encuentro con el Maestro. Un encuentro con la gracia del Señor. Un encuentro con un espejo y que me diga cuán mal yo estoy, que me diga cómo vivo mi pecado y que me haga virar para atrás y que me haga entender que hay un Dios que me ama, que hay un Dios que me transforma, que hay un Dios que me bendice, hay un Dios que me ama tanto, que quiere verme bien, que quiere que haya otra sociedad distinta, porque he encontrado a un Dios que transforma. Eso no fue lo que ocurrió con Pablo cuando se encontró con Jesús. Un hombre que maltrataba, que mataba a los cristianos y se encuentra con Dios. Un hombre que vivía una vida llena de pecado. Llega a ser Jonás, dice, ojalá se muera. Ojalá Dios lo castigue. Es un infeliz. ¿Cuántos cristianos mató? ¿Qué merece él? Que merece lo peor. Es un infeliz. Ah, no, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. ¿O cómo usted cree que llamó Dios a Moisés? Un hombre que había matado a un egipcio y se escondió y después lo llama para que libere un pueblo. Dios le dice, Moisés, te voy a meter con el egipcio dentro de la arena. No, lo llamó, miró su corazón, lo limpió. Si en la Biblia vemos constantemente la gracia del Señor, es porque nuestro Dios está interesado en verte a ti y a mí lleno de misericordia también. Si queremos ver una sociedad nueva, si queremos ver una sociedad transformada, si queremos ver que tu familia puede ser transformada, que si quieres ver que tus finanzas son transformadas, si quieres que tus hijos sean transformados, si quieres que tu jefe, alaba ahora también con tu jefe también, que sea también transformado. ¿Cuántos quieren que su jefe sea transformado? Oren por su jefe, hermano. ¿No tiene jefe? no tiene jefe. Yo soy mi jefa. Dile ahí, Evelyn, dile ahí. Yo soy mi jefa. Yo tengo una jefa. Yo no soy ni jefe ni aquí. Si queremos ver transformación, tenemos que ver y conocer el corazón del Señor. Tenemos que conocer el corazón del Señor. Pero ¿con quién comienza? Con nosotros. Comienza con nosotros. Y Dios quiere comenzar una sociedad nueva contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué bueno nuestro Dios. Y que vayamos a nuestras casas, que vayamos con nuestros vecinos. Mire, donde yo vivo ahora, yo tengo unos vecinos que yo me gané a la loto con esos vecinos.
Saludo, los voy a decir los nombres porque los amo. Yo los amo. Yo estoy enamorado de mis vecinos, ellos también de mí, créanmelo. A Jorge, ese es mi vecino al lado. Al frente está Jonathan, al lado está Yomar, al lado está el presidente Camacho y al frente de Camacho está Manuel. Esos son mis vecinos. Y están hasta la 1 de la mañana allí, dándose jinquetazos. ¿Y quién está con ellos? Yo estoy con ellos allí. Y comparto con ellos. Y posiblemente están conectados ahora mismo viéndonos. Y Jorge, mi vecino, le dice a su papá: papi, tengo un pastor vecino. Chacho, y ya el papá me conoce sin yo conocerlo a él. Y a veces yo salgo de mi casa y cuando veo la marquesina y la acera está limpia porque Jorge limpió con la máquina de presión, pero siguió para mi lado. Y a veces llego a mi casa y me dice: Lilian, mira, por ahí vino Camacho y vino con un budín y nos trajo para mi casa. Y a veces yo voy: Carlos, ¿qué hace? Vente. Yo: pero ¿por qué pasa? Vente para casa. Y cuando voy para casa es que están todos los vecinos y llego con 5 botes de comida para mi casa. Es una cosa que tú dices: pero ¿cómo? Es una sociedad nueva de amor, de misericordia. Y cuando veo que me respetan porque soy pastor, aunque vacilan conmigo, yo vacilo con ellos también, pero hay un límite. Yo soy pastor y ellos me quieren mucho, me respetan como pastor. Y ese cambio de transformación se da cuando tú estás con la gente y no los juzgas, no los señalas, sino que los abraza. ¿Cuántas veces yo me siento con un vecino y él se atreve a abrirse y me cuenta sus experiencias para que simplemente yo lo escuche? No para que yo le diga: pero ¿qué tienes que buscar de Dios, varón? Porque si no buscas de Dios, tienes que dejar la bebida. Tan pronto yo haga eso, rompí la amistad. Eso le corresponde a él con Dios. Eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Eso le corresponde a Dios. A mí me corresponde escucharlo, abrazarlo, porque eso va a ser de impacto para su vida. Lo está haciendo de impacto. Una sociedad nueva es posible. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pues que comience con nosotros en el nombre del Señor. ¿Qué tal si dices conmigo en esta hora? Tómame, aquí estoy.